Hola, muy buenas noches. Me presento, soy Edgar Morales. Esta es la nueva sección que voy a tener en mi canal y la voy a estar compartiendo con un gran amigo, un gran colega, que es Alejandro Argueta. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá andamos un rato platicando y vamos a platicar de varias cuestiones que creo que nos deberían de importar e interesar a la mayoría de la gente en muchos lados. Y pues nada, muchas gracias por invitarme y acá estaremos platicando unos días. Sí, gracias. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a hablar sobre los partidos políticos en la actualidad. No vamos a generalizar en el sentido de hablar de todos los que hay en el mundo o en el continente, sino que vamos a hablar específicamente de los partidos políticos en México. Y yo te En México. sí, 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 es muy importante. Y yo te preguntaría, Ujú. Alex, ¿qué opinas de los partidos políticos? ¿Yo qué opino de los partidos políticos? Yo creo que para opinar es necesario primero tener una definición exacta de lo que podría ser un partido político. Y para esto yo voy a citar al gran politólogo Giovanni Sartori, italiano, que define a los partidos políticos a través de tres ideas básicas, que es diferente a una facción, en tanto no consigue un antagonismo del poder político. La segunda conceptualización que realiza Sartori es que es parte de un todo y que en tanto representa un aspecto y un grupo específico de la sociedad, ¿no? Entonces podríamos decir que los partidos políticos son instituciones que representan a sectores de la sociedad con fines políticos, es decir, con fines de llegar al poder o ocupar un puesto de cargo público. Entonces, esa es como la idea que tiene Sartori, la utopía, como a veces yo lo digo. ¿Y por qué menciono utopía? Porque en lo personal creo que en la teoría suena muy bonito y suena muy convenciente, pero a la hora de llevarlo a la práctica en nuestro país, yo creo que los partidos políticos alrededor bueno, desde que tienen presencia en México, han dejado mucho que desear, véase del partido que sea. Acá vamos a hablar de manera neutral, sin apoyar o irnos hacia alguna orientación, pero yo creo que sí es complejo el tema de los partidos políticos en México y que sí han dejado demasiado que desear. Con esto que dices es interesante la definición que tomas de Sartori y me quedo con lo último que dijiste. Ahorita pasamos a desarrollar un poco más, pero sin apoyar a ningún partido político. Es decir, está tan polarizado el diálogo o el cuestionar un partido político que si haces un comentario positivo o Ujú. negativo de un partido político, ya te están tachando de que o apoyas al PRI, o apoyas al PAN, o apoyas a Morena, etcétera, ¿no? Entonces, está como que muy polarizado, ya no existe alguien o ya no existen personas que puedan cuestionar a cualquier partido político. Y es muy curioso porque Luis yo manejaba que existía una tercera vía, que era la vía del ser alguien neutro, pero crítico de los partidos políticos, ¿no? Entonces es como que muy curioso. Y por esta parte, por eso lo quise retomar, porque quizá las personas vean, o quien vea este video va a decir, va a sacar sus conclusiones, ¿no? O somos del Sí. PRIAM, o somos de Morena, o, Y o que y pasa un montón, ¿no? En las pláticas o incluso en redes sociales y demás, que cuando uno hace un comentario criticando, por ejemplo, ahorita en el gobierno de López Obrador, pues ya no, los del PAN o del PRI te empiezan como a querer atraer o demás. Y los del otro lado, que son como los morenistas o obradoristas, se empiezan a sospechar o deducen que eres del otro lado, ¿no? O al revés, cuando criticas a los gobiernos del PAN, del PRI y demás, pues a veces se creería que entonces eres obradorista, ¿no? Entonces, algo que menciona Villoro muy bien es esa neutralidad que necesitamos como sociedad para, pues sí, ¿no? Seguir criticando y no agarrar como un bando como tal, sino, pues sí, ¿no? Estar pues más que nada activo en ese aspecto y poder pues tener un pensamiento más crítico, más que ideológico en ciertas cuestiones, ¿no? sí, y que se vayan ganando el voto conforme vayan trabajando. Y es muy curioso que dices esta parte ideológica, que ahorita vamos a ir a abordando Hablar un de eso. poco. Sí, sí, que es muy importantísimo.
Fíjate que es muy curioso porque los partidos modernos, como bien sabemos nosotros, nacen en Inglaterra Ujú. y nacen por las clases altas, ni siquiera nacen por las clases bajas, o sea, ni siquiera nacen por las minorías. Es algo curioso, ¿no? Y cómo esos mismos partidos, hoy en la actualidad, algunos dicen que ven por una clase social que es la parte ideológica. Y lo más curioso es que si todos dicen que quieren lo mejor para la ciudadanía, para una región o un país, cada uno de esos partidos ocupa estrategias distintas para poder alcanzarlo, que al final muy pocas veces funciona o de plano nunca funciona. O de plano no hacen las promesas que ellos prometen, valga la redundancia, ¿no? Y que es algo que pasó mucho en estas elecciones, que por ejemplo vemos las campañas políticas del 2006 y la campaña política que tuvo Felipe Calderón y y no era la base de Madrazo, atacaban mucho a López Obrador de populista, ¿no? Y lo atacaban y decían que era un populista, tal, 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 tal. Y en pleno 2020-21, los más populistas parecen ser los compañeros del PAN y del PRI y de todas la clase política, tanto así que vemos a un Anaya haciendo videos por toda la República, queriendo algo, lo voy a decir así como lo pienso, comiéndose un taquito que dices, o sea, ¿por qué lo hace, no? ¿Por qué hacer lo que tanto tiempo criticaste, no? Que hace que cuando votamos por López Obrador o se votó por López Obrador en 2018, te decían que eras un inculto, que no tenías educación, que por eso éramos pobres, tal, 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 tal. Y en 2021 esos mismos que atacaron de esa manera al sector electoral que votó por López Obrador, pues ahora sí quieren ser sus amigos, ¿no? Y se preocupan por la gente. Entonces yo creo que es una contradicción muy cañona que tienen todos los partidos políticos de señalar ciertas acciones y repetirlas sin darse cuenta. Entonces, el problema yo creo que cae más en nosotros como sociedad en no darnos cuenta del discurso político que manejan estos partidos, porque incluso en la teoría se dicen de un lado y en la práctica vemos que es completamente diferente. Pero sí es complejo el cómo los partidos políticos nacen desde arriba y no desde abajo. Eh, pues sí, desde el clero, ¿no? En la Revolución Francesa, los de la izquierda eran los que querían la República Presidencial y los de la derecha los que seguían o querían conservar el poder de las monarquías. Sí, no sé, bueno, no, yo soy un poco más grande que tú, pero también no me tocó porque era muy chico cuando nace el PRD, ¿no? O sea, hace 20 años te imaginas juntos al PRD, al PRI, al PAN, solamente para derrocar a un partido político en esta parte de lo que estás diciendo, ¿no? En la teoría se dicen de una posición política, de una ideología, pero en la práctica son totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, se dicen algunos que son de derecha, otros se dicen que son de izquierda y depende como que la hora del día, ¿no? En la mañana soy de izquierda, Sí, mo. al mediodía o en la tarde ya soy de izquierda y en la noche soy central, ¿no? Entonces, como que ya no sabes ni cómo va a amanecer, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo piensas esto, no? Que se unen todos esos partidos que tienen ideologías totalmente distintas y para derrocar a uno, ¿no? Sí, yo creo que es curioso como lo mencionas, pero a la vez preocupante, porque entonces carecemos de ciertas ideas en cuestiones políticas de partidos. Por ejemplo, como tú mencionas, algunos partidos en la teoría, como el Partido Revolución Institucional, que es el PRI, teóricamente o ellos se definen como centro izquierda, ¿no? Pero yo creo que desde que existe el PRI lo que menos ha hecho son políticas de izquierda, sino más neoliberales, más de derecha y tal. Igual el Partido de Acción Nacional, que dice ser un centro humanista, pero que en la práctica igual tienen políticas de extrema derecha, como muy basadas en la religión católica. Y por otro lado vemos al PRD, ¿no? Como mencionamos, que incluso el PRD nace de una pelea, un grupo político que estaba militando en el PRI, nace de una pelea y el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas funda el partido, ¿no? Y pues uno pensaría en ese entonces que la verdadera izquierda o la izquierda política en los partidos políticos, para la redundancia, estuviese en el PRD o actualmente en Morena, ¿no? Pero
Vemos que hace unos meses PRD, PAN, PRI se alían y dices, bueno, entonces, pues, ¿qué son, no? Yo me acuerdo haber visto una plática de unos compañeros, unos agentes políticos del PAN en campaña, y mencionaban que estas elecciones, y probablemente las que siguen, que son presidenciales, iban a ser enemigos de Morena, pero que no sabían dentro de 6 o 9 años si lo pudiesen volver a hacer, ¿no? Entonces vemos que se antepone demasiado la cuestión de intereses antes que las cuestiones ideológicas, porque si vemos que el PRD y el PAN se unen, no es por una cuestión de que sean, pues, compartan las mismas ideas ideológicamente, ¿no? Pero lo que ellos buscan es el poder y la conveniencia. Entonces es complejo, y también yo creo que como te mencionaba hace rato, nosotros como personas o como sector electoral o población deberíamos de criticar y hacer una reflexión profunda de qué es lo que han prometido, qué es lo que hacen y cómo es que ellos solitos se, se auto, se hacen su desmadre, pues, ¿no? Entonces yo creo que es importante señalarlo, es importante verlo y reflexionarlo. No sé Sí, cómo tú lo veas. no, no, interesantísimo lo que estás diciendo. De hecho, me pareció muy interesante esto que dices de intereses, pero a mí me surge la pregunta, ¿qué tipo de intereses buscan, eh? Porque es curioso, porque si ellos dicen que se unen porque quieren salvar México, pero salvar México ¿de qué? ¿O de qué? O de quién, ¿no? Mejor dicho. Ahora bien, ¿qué es el interés que buscan ellos? O sea, qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Realmente, si lo ponemos así, pues también Morena pues no hizo como que grandes avances legislativos, ¿eh? O sea, el partido también estuvo muy roto como para salvarlo de alguien en específico, o como ellos dicen, de la dictadura. Es muy curioso todo esto que exponías sobre cada partido político de izquierda, centroizquierda y conservador liberal, que se junten, ¿no? Porque se supone que algunos están a favor del aborto, otros no están a favor del aborto, otros no aceptan a la comunidad LGTB. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es ese interés? Ahora bien, yo veo y observo que los partidos hoy en día nada más son máquinas para generar votos y para mantener a ciertas personas en el poder. Por eso es que con todo esto que decías de intereses que hay entre los partidos, ¿quiénes serían los mayores beneficiados, ¿no? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Pues la cuestión de intereses, ¿no? Como en un mundo tan capitalizado, tan globalizado, es la cuestión del poder, ¿no? Como principal objetivo. Pero ¿qué te da el poder? El poder te da dinero, te da privilegios, te da tal, un sinfín de cosas, ¿no? Que tú y yo sabemos, ¿no? Porque pues es complejo. Y realmente es eso lo que busca, la supervivencia política, porque en este país y yo creo que en algunos otros de América Latina, Europa, África, yo creo que en todo el mundo, el estar en un estatus político de ese nivel significa tener dinero y significa lujos, impunidad, ¿no? En este país, corrupción y demás. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que pasaba en los partidos políticos más pequeños, dígase, por ejemplo, Redes Sociales Progresistas, que es un partido nuevo, que nace de la maestra Elbester Gordillo, no busca, no busca una propuesta, o las propuestas que ellos tienen como partido político no son nuevas, sino ellos hacen el requisito de tener un partido político, generar votos para así subsistir 3 años. El INE y como tal el Estado da demasiado dinero a los partidos políticos. Es una cantidad impresionante, ¿no? Que es algo que se le acusaba o se le señalaba demasiado ahorita a López Obrador. Y pues es eso, ¿no? Lo que ellos buscan, el dinero y subsistir 3 años de esa manera, ¿no? Muchas veces el EZ lo menciona como parásitos, como, sí, como muchas veces los hemos señalado como ratas, porque solo buscan subsistir bajo el erario público y de esa manera generando votos, ¿no? Y es algo bien interesante porque Y, como sociedad creemos
que cada 3 o cada 6 años es nuestra participación política, ¿no? Y ellos buscan a toda costa, incluso sobornando y demás. Vimos al Partido Verde, por ejemplo, dar mucho dinero a los influencers para invitar a la gente a votar por ellos, ofreciendo cantidades de dinero muy grandes. Y que muchos de ellos lo negaron. Es curioso Sí, que muchos de ellos, exactamente. y cuando uno ve lo que decían, todos iban por la misma línea, hasta decían lo mismo. Y a esto que estás diciendo, fíjate que a esto, sí, a esto estás diciendo sobre el nuevo partido que salió de redes, ¿qué redes progresistas? Redes Bueno, sociales progresistas. redes sociales progresistas que tuvo a muchas personas de la farándula, que ojo, o sea, nos puede gustar o no, hay que ponerlo, ¿no?, en contexto esta parte, nos puede gustar o no que ellos pongan a muchas personas de la farándula, pero siendo mexicanos y cumpliendo las leyes o los requisitos, ellos pueden participar como candidatos. Ahora bien, con todo esto que tú estabas diciendo, me gustó mucho la reflexión o cómo lo exponías, porque también te dice que ellos pueden seguir subsistiendo del erario público sin tener realmente una representación en alguna cámara, sea de diputados o sea de senadores. O sea, siempre y cuando cumpla con el 3% de la votación requerido, puede seguir subsistiendo, así pierda. Entonces eso es como que dices, genial, por eso es que cada elección intermedias o cada elección a presidente, importantes, vemos a muchos partidos políticos, infinidad, iba a decir, de partidos Ujú. políticos que nacen y nacen y se unen con otros partidos más grandes para poder juntar ese 3% y poder subsistir. Así lo hemos visto históricamente. Sí, y que incluso, por ejemplo, ahorita se hizo muy, muy famoso el partido del PES, ¿no? Se hizo famoso de manera mala por sus spots, por sus pensamientos políticos. Y hablando ahorita de esos partidos pequeños y de contradicciones, el Partido Encuentro Social, del que hablo, en 2018 hizo coalición con Morena para la presidencia de la República, ¿no? O sea, estamos diciendo de un partido de extrema derecha hizo coalición con la supuesta izquierda política mexicana, ¿no? Entonces, es, es complejo y tal, ¿no? Yo creo que el problema no es el sistema democrático, ¿no? Porque yo creo que el que puedan haber partidos políticos de diferentes lados que representen a una sociedad es lo bueno. El problema es cuando eso se toma como negocio y de ahí viven, ¿no? O sea, creando sus partidos y tan solo el 3% que tengan de votos, pues ahí van a estar consumiendo del erario público durante 3 años o 6, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, López Obrador, cuando fueron las elecciones internas del PRD para el siguiente candidato a la presidencia de la República, pues ya se figuraba después de 2 pérdidas de elecciones que él no iba a ser no podía o no le convenía al PRD que él fuese otra vez el candidato, ¿no? Empieza la disputa entre ellos, López Obrador decide mejor salirse, se sale, crea su partido, que es Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y entonces la cuestión de Morena también es una plática interesante. ¿Por qué? Porque nace de todos los partidos. Parece el, el recepcionista de muchos expriistas, muchos expanistas, experredistas y así, ¿no? Vemos un caso de Desfalcó al PRD. desfalcó al PRD, dejó al PRD, ahorita PRD es un partido prácticamente muerto, o sea, sigue vivo por toda la historia que tiene, ¿no? Pero vemos incluso al PRI igual, de ahí vio cupo mucha clase política de todos los partidos políticos, Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma, y no, o sea, no acabaría la lista de gente que se salió de un lado y se fue para allá, ¿no? Y que incluso con pocos meses de afiliación al partido ya eran candidatos a alguna diputaduría, alguna gobernación, tal. Incluso el gobernador de acá del estado es experredista, ¿no? Miguel Barbosa. Y, por ejemplo, en San Andrés, en San Pedro Cholula, Julio Lorenzini era un exdiputado panista, que incluso salió del PAN porque tenía acusaciones de violación y demás, y Morena lo apapachó y en 3 meses ya era candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, que es
lo que más se le puede atacar a López Obrador y a Morena, ¿no? Porque en su discurso, cuando tú ves los discursos que él manejaba en 2018, atacaba, bueno, en 2018, 2006 y 2012, cuando fue candidato a la presidencia, pues siempre era ese atacar a los experredistas, a los expriistas o a los exgobernadores, tal, 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 y al final de cuentas, pues ahí los tiene en su partido, ¿no? Que muchos dicen que, me acuerdo que apenas vi una publicación en donde decían que si no era así, si no negociaba no tendría el poder, ¿no? Y que es interesante también saber esa cuestión, ¿no? Pero sí es mucho de contradicción y preocupante, diría yo. Con todo esto que estás diciendo me parece súper interesante porque entonces podríamos decir quién acepta a todos ellos, ¿no? Porque hay muchos Esa es la gran chapulines. O pregunta. sea, el partido, ¿quién falla? ¿El partido o fallan las personas importantes que conforman el partido político? Porque vemos a muchos chapulines que buscan tener un cargo público importante en alguna cámara, en algún municipio, en algún ser gobernadores y de repente van saltando, ¿no? Y siempre es el mismo discurso, es que el partido ya no me da lo que yo quería, ¿no? Ya no me ofrece, es decir, ya no te ofrece o por qué lo dices, ¿no? O sea, el dinero, qué es lo que sucede ahí, qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que entran diputados por un partido y de repente, ¡fras! O sea, ya los ves en otro, ¿no? O sea, y es muy curioso porque, seamos muy honestos, ¿no? Si Lili Telles en el 2018 se hubiera lanzado como panista para la senaduría, no hubiera No ganado, ganaba, no ganaba no ganaba. y se fue con el PAN, llegó, le dieron el hueso y se cambió. Entonces esto es como que no solamente un problema de los partidos, sino de las personas que también conforman los partidos. Es decir, y en esta forma de reflexión, también a las personas que los apoyan. Es decir, nosotros, ¿no? Si apoyáramos a un partido X y de repente vemos que a esa persona a quien le tenemos confianza y que podemos decir que nos ha ayudado, se cambia de partido, o sea, ¿tú la seguirías o seguir el partido? Es decir, ahí es donde entra una vertiente. Es complejo, ¿no? Porque si tú ves, depende cómo tú como individuo veas el sistema político. Si lo ves como una cuestión de ideas, es decir, si tu candidato está en Morena y tú compartes la ideología morenista y estás de acuerdo con López Obrador o con toda esta clase política que conforma Morena, y tu candidato se va a otro lado, pues por una cuestión ideológica te quedarías, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, lo que yo creería, lo que yo haría en ese caso. El problema acá es que si el candidato lo que busca es la conveniencia, por lo regular como entes políticos inferiores a él o que dependen de él, pues yo creo que igual se iría a esa vertiente, ¿no? Decir, bueno, pues yo sigo a la persona más que a la ideología, que es preocupante porque la historia nos ha demostrado que el seguir de esa manera líderes o políticos o sociales, tal, 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 en la mayoría a veces es preocupante porque no existe ese criterio de eh, pues criticar a la persona, al ente político. Y creo que es lo que pasa ahorita mucho con el sexenio de López Obrador, porque a veces por ser López Obrador, por el ente que representa a López Obrador, que no voy a hablar si sí o si no, pero a veces la gente que lo sigue no lo critica, no le pregunta, y si el señor dice que mañana es jueves y mañana es domingo, la gente se lo va a creer, ¿no? Pero es una cuestión también interesante, el por qué le creen a López Obrador, Sí, por qué la gente está convencida de lo que representa López Obrador, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, la derecha dice que no, que porque somos pobres, porque son pobres, o porque no están educados, tal, tal, tal. Yo creo que es una cuestión más de ideal, ¿no? Yo creo que como hay un libro que habla de eso, que dice que como mexicanos somos muy idealistas y buscamos la salvación o el que nos digan algo bueno en una persona. Entonces, si esa persona la vemos reflejado en un ente político tan grande que es López Obrador, pues en lugar de criticarlo vamos a idealizar y lo vamos a seguir, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hace un poco de falta
actualmente, ¿no? Tanto de un lado para otros, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera ellos mismos se critican, ¿no? Cuando tú como Morena no te criticas, te autocriticas, cuando como Partido de Acción Nacional no te autocriticas, ¿no? Porque la autocrítica, yo creo que lo que hace es que, o es pensada para mejorar ciertas situaciones, ¿no? Y algo que al parecer no le gusta al partido, o no le gusta a los partidos en general, es autocriticarse, ¿no? Y lo vemos en un montón de estos diálogos que hay antes de las elecciones entre los candidatos, que en lugar de hacer la autocrítica, critican así como muy señalados los demás partidos políticos, ¿no? Entonces eso se convierte que en los debates políticos, en lugar de escuchar propuestas, escuchamos solo señalaciones. ¿Y quién robó más? Sí, pero el PRI robó más. Sí, pero tú tienes 3 casas en tal. Sí, pero tú, Anaya, tus hijos viven en Canadá, ¿no? O tú, López Obrador, tu hijo, tal, tal, tal. Entonces, por ejemplo, ahorita con las elecciones del 18, igual se le atacaba mucho a Margarita Zavala por que pues es esposa del expresidente de la República, de Felipe Calderón y así. Entonces no escuchamos propuestas, solo escuchamos señalaciones y señalaciones y señalaciones, ¿no? Y entonces yo creo que las señalaciones debería ser a uno mismo como partido político, ¿no? Sí, esto que dices, yo creo que igual nosotros también somos idealistas porque nos gustaría escuchar eso, ¿no? Pero si ellos llegaran a hacer eso, es reconocer que fallaron en algún momento y nunca lo van a hacer porque siempre van a decir que ellos hicieron lo mejor para el país, hicieron al país una mejor situación. Y eso es preocupante porque hay personas, o sea, nosotros no nos tocó vivir, pero hay personas que realmente sí les tocó los 50 años del PRI o los 70 años del PRI o la cantidad de años que les ha tocado y sí les tocó sufrir muy feo, ¿no? Entonces ellos con esta ilusión que decías, pues estaban añorando realmente y ese cambio lo veían en Andrés Manuel, ¿no? Que al fin y al cabo, con lo que estábamos diciendo, pues siguieron a la persona, o sea, muchos ni siquiera apoyan a Morena, o sea, literal apoyan a Andrés Manuel, o sea, y Ujú. muchos de los que votaron, o sea, votaron por él, pues ni siquiera estaban afiliados al partido, sino que era la persona porque lo veían no tanto como un mesías, yo no pienso que lo veían como mesías, pero sí yo pienso, observo, veo y lo veían como alguien que sí podría hacer el cambio, ¿no? Pero eh, que todos los partidos se junten para poder derrocar a una sola persona y decir que nos vamos a convertir en Venezuela o en Cuba, pues yo lo veo, yo lo veo Sí, muy difícil, sí, sí, o por geopolítica, ¿no? Nada más hacer como que un paréntesis y sin adentrar más por geopolítica, pues Estados Unidos nunca dejaría que bueno, de la pues fuera comunista. De hecho, Estados Unidos ha ayudado muchas veces a México con lo del FOBAPROA, pues él pagó la deuda del FOBAPROA para que México no estuviera en la ruina. Pero esto que tú estás diciendo, sí, falta mucho análisis y en ese análisis hay muchos autores que hemos visto y que han hablado, ¿no? Que lo vamos a ver en un video posterior y es algo que sí hemos llegado a manejar, si se puede existir una democracia participativa y ya no tanto representativa. si se pudiese lograr una democracia así, es interesante y a la vez de mucho análisis, ¿no? Si lo aterrizamos acá al país, es importante ver cuántos o qué municipios han sido o han podido hacer de lado al mal gobierno, ¿no? Como ellos lo llaman, a los partidos políticos, dígase el que sea Morena, PRI, tal, 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 ¿no? Porque si hay municipios en este país que se autogobiernan y se autorrigen bajo usos y costumbres, que eso es lo que se pudiese señalar, lo que hace que un cierto sector de la población o un municipio se puedan autogobernar. Primero es la cuestión de contexto, la cuestión de usos y costumbres y también la cuestión participativa de la gente, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos, los que yo he podido observar desde, desde mis ideas y desde lo que he podido vivir en mi corta edad. Tenemos a los caracoles zapatistas en Chiapas, tenemos a Cherán en Michoacán. De hecho, en estas elecciones, acá tengo el dato, en estas elecciones,
el INE se vio obligado a suspender 89 casillas electorales en más de 20 pueblos originarios de Michoacán, que en reuniones y asambleas votaron por expulsar a los partidos políticos y administrarse autónomamente, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos pensar que las democracias sí pudiesen actuar de esa manera, ¿no? Sin partidos políticos o de manera más participativa, más directa, ¿no? Pero vemos que también es por cuestiones territoriales. Es algo que yo creo que deberíamos de tratar más a fondo, con más, como un capítulo después, pero yo creo que lo que podríamos hacer es observar cómo se rigen esas comunidades, que son bajo asambleas, bajo votación directa, bajo participación de toda la gente, ¿no? Porque eso sí, en las comunidades de Michoacán, o incluso acá en Puebla, acá tenemos en el municipio de Crisóstomo Bonilla, Zacatepec, que es un municipio que se autorrige bajo usos y costumbres, que en el 2019 decidió sacar a su presidente municipal porque, como la mayoría de políticos en este país, se sirven más que servir, ¿no? Entonces, yo creo que sería cuestión de observar cómo actúan las comunidades, en su mayoría que son indígenas, y el problema es cómo llevas ese ente tan chingón, tan padre, a una sociedad capitalista, ¿no? A lo que me refiero a una sociedad capitalista, una sociedad pues con mucha gente, con muchas ideas, con muchas maneras de pensar y sumamente dividida, ¿no? Porque como mencionaste hace rato, siempre estamos en discursos diversos, ¿no? No hay algo que nos una, porque incluso el presidente de la República actúa en eso, ¿no? Dividiendo a la gente en fifís y chairos. Entonces dices, pues no es lo que nos conviene actualmente, dividirnos, sino participar entre todos. Y algo, por ejemplo, ahorita que hablo de eso, hay una frase muy bonita que usa Cherán, el municipio de los municipios más importantes que se autogobernó, que dice, no somos de izquierda ni de derecha, somos de abajo y vinimos por los de arriba, ¿no? Entonces ahí nace la ideología de que no somos ni de derecha ni de izquierda, somos gente que está hasta la madre de los partidos políticos y hay que hacerlos a un lado. Entonces es complejo, no sé tú qué piensas. Sartori nos diría que no existe democracia sin partidos políticos, pero no sé, yo creo Sí, que sí lo puede haber. Sartori, pues, es que Sartori era europeo, o sea, ellos no Claro. veían la democracia, no la veían sin partidos políticos, porque sería cosa de analizar otras regiones del mundo, otros países, otros lugares, porque si tenemos a veces este pensamiento muy eurocentrista de las cosas, y lo que dices es cierto, es decir, sí hay polarización que hace el presidente, sí, entre fichairos, pero me parece que ya de por sí existía, o sea, Ah, claro, él sí, es tanto el amor y el odio que se le tiene a una sola persona que él mismo, es como el América, ¿no? O sea, lo odias o lo quieres, lo amas, claro. ¿no? Pero siempre ha existido, o sea, yo me doy cuenta que México es muy clasista, o sea, es extremadamente clasista. Y esto me hace pensar que si el problema de los partidos políticos son los mismos partidos o la ciudadanía que tiene que votar por ellos, la reflexión que tiene que votar por ellos, porque no hay que olvidar que antes, o sea, anteriormente existía una serie de coacción, es decir, cuando iban a las marchas o cuando iban a los mítines, había personas o existían empresarios que apoyaban a cierto partido político y obligaban a las personas a ir y siempre se les reprochaba de acarreados y siempre se les Ujú. tiraba, pero no se ponían a reflexionar que esas personas estaban coaccionadas. O sea, es decir, si tú no vas, pierdes tu empleo. Y a mí me tocó años atrás conocer a muchas personas, hasta de mi misma familia, que decían, a ver, entregas tu credencial, y no pasa nada, ¿no? Si quieres seguir conservando tu empleo, ¿no? Y pues ya por tenerlos ahí, pues le daban su torta y les daban su tintán ahí de grosella para que pues, lo pudieran pasar. Y había personas que se enojaban con ellos, pero también no reflexionaban que muchos de ellos eran obligados y eran coaccionados a ir a apoyar a esos partidos políticos. Entonces ahí también dices, ¿qué tanto está la responsabilidad del ciudadano
y que tanto también es la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? Entonces es como que algo compartido, pero ¿quién tendrá mayor peso? Con todo esto que tú estabas manejando, pues lo reflexioné, se ve y está presente. Yo creo que en esas cuestiones es sumamente responsabilidad de los partidos políticos, porque estás accionando, estás actuando conforme a las necesidades de la gente, te estás aprovechando de las necesidades de la gente. Hace 4 años, en 2017, en una campaña de alfabetización, la primera que participé, yo iba a las casas, o íbamos a las casas como grupo alfabetizador, y pues entrabas con la banda y platicabas tal, y lo primero que te decía, bueno, todo esto contexto en Zacatlán de las Manzanas, acá en Puebla, y lo primero, o de las primeras cosas que te preguntaba la gente es que si venías del PRI o si venías del PAN, ¿no? Entonces nosotros, pues no, nuestros fines eran sumamente neutros a cualquier ideología política, era una cuestión súper neutral. Y me acuerdo que una vez yo le pregunté a una señora el por qué preguntaba que si éramos del PRI o del PAN. Dice, no, es que vienen elecciones en las cabeceras de las juntas auxiliares, venían elecciones y pues estos compas del PRI y del PAN eh, condicionaban el voto. ¿De qué manera? De si no votas por mí, pues ya no va a haber cierta préstamo social como en su momento fue Liconza o como en su momento fue eh, pues estas prestaciones de Sede Sol y tal, que eran pues, comida, despensas, a la gente les regalaban bultos de maíz, tal, ¿no? Entonces condicionaban las votaciones, ¿no? Entonces dices, ¿cómo, perdóname por lo que dice, pero qué tan miserable debes de ser como partido político para condicionar de esa manera el voto, ¿no? Aprovecharte de la necesidad de la gente. Y lo que pasó incluso a estas elecciones es que mucha gente señalaba, decía, no cambies tu voto por, no sé, 300 pesos, no cambies tu voto por una despensa, tal. Pero entonces, aterricémonos en la realidad de este país, ¿no? Que mucha gente está en extrema pobreza y que por 300 o una despensa, pues hace muchas cosas, ¿no? Entonces, es complejo porque los partidos políticos de ahí se agarran, ¿no? O la mayoría. Porque igual esa fue mi experiencia con PRI-PAN, ¿no? No te voy a decir si Morena o otros partidos, pero sí, ¿no? Existe ese acondicionamiento del voto bajo esas premisas y bajo esos condicionamientos bien complicados. No creo que sea problema de la gente porque pues, la gente hace lo posible por subsistir, ¿no? Por aceptar unos 300, 400 pesos. No sé si lo estoy manejando de manera incorrecta, pero yo creo que sí es completamente señalar a los partidos políticos más que a la gente, ¿no? Sí, yo sí concuerdo un poco contigo, difiero, pienso que también tiene un poco de responsabilidad la ciudadanía, o sea, no es la total responsable, sino tiene parte de... Yo creo Y, que, bueno, sí, sí, no, continúa, continúa. yo hablaba en ese contexto, el Ah, contexto del que sí, hablaba. sí. Ah, ok, sí, se aprovechan, o sea, sí, se aprovechan de la necesidad, ¿eh? Porque siempre dicen, es que en su voto, sí, pero has pasado un mes sin comer bien, ¿eh? O sea, sin tener algo Ujú. que puedas comer meses, tiempo, o sea, mal pagado, etcétera. Y todo esto también lo ocasionan las decisiones que toman los partidos políticos. Por eso es que es muy importante. Y yo te preguntaría ya para ir cerrando, ¿qué podrías o qué reflexión podríamos hacer nosotros para de los partidos políticos hoy en día? ¿Y qué es lo que tendría que hacer también la ciudadanía para poder ejercer con más criterio analítico, reflexivo su voto? Yo creo, bueno, voy a dar mi punto de vista ahora sí, más personal. Yo creo que la cuestión política en México de sistemas de partidos y partidos, más que una cuestión ideológica o de buscar un bienestar social en México, es más de negocio, más de poder, más de buscar dinero y buscar seguirse sirviendo de la sociedad, más que servir a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la intención actual y bueno, desde hace años de los partidos políticos, mantener el poder, seguir subsistiendo porque el mismo sistema hace que puedan vivir bien, ¿no? Con las políticas pues, electorales y demás.
Y lo que yo invitaría a la gente a hacer es una reflexión, ¿no? Sea del lado que sea, si eres panista, reflexiona y critica al partido, ¿no? Critica e infórmate, ¿no? Y critica y señala esas cuestiones que tú digas, bueno, o sea, te estás contradiciendo tú, cierta persona, ¿no? Igual a la gente del PRI, igual a la gente de Morena y tal, 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 ¿no? Que es necesario informarnos y sobre todo criticar, o criticar en la parte de hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión responsable del actuar y del decir de los actores políticos de la clase de partidos, ¿no? Entonces, lo que yo podría decirle a la gente es eso, que sí, que reflexione, que critique y que señale sobre todo, sin miedo, porque muchas veces lo hacemos con miedo pues, no sé, a regarla o a no preguntar o a no señalar, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que ellos puedan seguir subsistiendo porque nosotros no los criticamos y si los criticamos, son muy poca la gente y, y aquella gente pues ya vemos lo que les pasa, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad tenemos que agarrarnos y agarrar los partidos y decir, oye, cabrón, no estás haciendo las cosas bien. Oye, no estás haciendo las cosas bien, tal, 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 tal. Sí, de denunciarlos, ¿no? Y también a esto que estás diciendo yo agregaría, eh, me agradó lo que dijiste, yo agregaría que no porque se le haga una crítica, un análisis o una reflexión a cierto partido político, quiere que eres automáticamente el contrario, porque hay muchas personas que no pertenecen a ningún partido político y como comenzamos este diálogo, ya los están satanizando, ¿no? Perteneces al PRI, perteneces al PAN, eres de Morena, no fuiste, no acabaste la primaria, ¿no? Que ahí se veía mucho el clasismo, ¿no? Ujú. Que no reflexionas tu voto, etcétera. Y sí, yo agregaría eso y sí que reflexionaran. Ahora tenemos más herramientas, cada vez vamos a tener más herramientas para poder acceder a esto que es tan importante, ¿no? Que nos tendría que, que interesar a todos, ¿no? Yo me quedo con algo que alguna vez un reportero le preguntó a Michel Foucault, le pregunta, ¿por qué te interesa la política? Y Michel Foucault contesta, ¿por qué no debería de interesarme? ¿No? Entonces, yo me quedo con esto y pues gracias por tu tiempo, gracias por escucharnos. A todos los que nos estén escuchando, dejen acá abajo sus comentarios, los vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo continuamente más videos, Alex y yo. Y pues nos vemos, Alex, y muchas gracias por el tiempo. No, pues muchas gracias Edgar y un saludo a toda la banda que nos anda observando. Y pues acá andaremos unos videitos para platicar diferentes temas. Bye.